La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, desde nuevo, la sociedad civil, todos aquellos que hacen aportes muy significativos desde sus propios análisis, ya retoman nuevamente este set para poder comenzar a escudriñar, digamos, todos aquellos aspectos que embozan toda la campaña electoral, que prácticamente el día de ayer cerraron los principales contendientes. Un aspecto elemental, la fórmula presidencial cerró su campaña con un amplio evento donde volvió a enfatizar sus propuestas contempladas en el Plan País para el próximo quinquenio. Y precisamente en ese elemento hay una, digamos, característica que distingue el análisis de quienes están observando precisamente estas ofertas. De alguna manera, en esta segunda, digamos, vuelta de campaña electoral, una característica principal es el compromiso público para impulsar medidas, por un lado, calificadas como estratégicas para resolver los diferentes problemas del país, pero por otro lado, con algunos señalamientos como los que recientemente también hizo Fusares, que observa ciertos contrastes con la realidad, sobre todo al referirse al financiamiento de ambiciosas propuestas como duplicar los salarios para el 2019, incremento de entidades dentro del aparato estatal, entre otras cosas que ahí están, pero que es necesaria, digamos, tenerlas presentes para hacer su respectiva evaluación y ver lo que significativamente puede ser viable o no viable, independientemente de quién resulte ganador el próximo domingo. Hoy, un análisis de este tema y otros puntos en esta recta final con mis invitados. Acompáñenme. Todos sabemos que terminado el proceso electoral, la agenda cambia. Ya no es la agenda de la oferta, sino que es la agenda del proyecto del partido. Entonces hay como dos dimensiones, la dimensión de lo que la gente quiere, que se maneja comunicacionalmente en el proceso electoral, y la agenda de lo que el partido quiere, que comienza a partir del 1 de junio, cuando ya se instala el gobierno, y que muchas veces no conecta con la gente. Siempre nos preguntamos, ¿qué nos está ofreciendo? Y nunca el ciudadano se da cuenta de que él, como individuo, que él no cambia, hace que el país no cambie. La esencia es sociológica, porque así nos tienen enmarcados. Pero además, las elecciones no son más que un juego de intramuros entre los políticos. ¿Por qué? Porque nosotros, los votantes, somos la barra, los espectadores de estos emocionantes que hoy va a ganar mi equipo. A la base es un problema estructural. Durante la gente no se prepare, durante la gente no entienda que las campañas electorales hay que ir más allá de las cancioncitas, de las propuestas, y ser más agudo en el análisis, preguntar más, documentarse más, vamos a seguir votando justamente por lo que planteaba el licenciado Godoy, por las emociones, por las percepciones. El arte de la política es de percepciones, no es de realidades. Y cuando uno revisa el comportamiento en esta campaña y lo hace con un poquito más de análisis, entristece. Francamente, sí ha habido una gran cantidad de propuestas, por cierto, desordenadas. Pero cuando uno quiere entender cómo las podrían realizar, cae en la frustración que no las van a poder hacer. Para poder recaudar los suficientes impuestos y desde ahí poder financiar programas sociales que han ofrecido, uno entiende que van a llegar, como lo hace Pedro, Juan o Santiago, a prestar plata y a gastarla. Con el agravante que lo hacen en gasto corriente. Aquí hay dos connotados abogados que saben que eso es inconstitucional. Prestar plata para gasto corriente es inconstitucional, sin embargo, no les va a quedar otra opción que hacerlo. Todo apunta a que las elecciones pareciera están resueltas. Puede ser que el margen sea menor, puede ser que las distancias sean menores, pero lo que uno alcanza a percibir es que las cartas están echadas. Producto más de tema de estrategia más que de propuestas. Tristemente en nuestro país no gana el que hace las mejores propuestas y las sustenta mejor. Gana el que es más hábil para tener suficiente publicidad, jugadas a varias bandas, apariencias, etcétera, pero nada concreto. No hay tal debate, aunque haya debate, no hay debate. Porque todo termina en que los grandes periódicos dicen, ganó Quijano, fue derrotado Sánchez Serén. Ellos determinan quién gana y quién pierde, otro acto político inmoral.
Entonces el debate no existe. No hay ni siquiera una medición para que el pueblo diga quién ganó. No hay una medición, no hay forma. O sea que uno debe entender eso. Empezando con lo que dijo Óscar Godoy, es que el problema emocional de un pueblo pobre en cultura, es que la emoción aplasta la razón en este país, totalmente. Aquí en El Salvador, los grandes gobiernos no los han hecho estos empresarios de arena. Jamás se va a comparar, jamás, un solo gobierno de arena, por ejemplo, como fue el gobierno del militar Óscar Osorio, con menos de 40 años entra al poder, y ayudado y auspiciado, como dice Ernesto, de bachilleres como Reinaldo Galindo, Paul Romero Albergue, hicieron un gobierno increíble, increíble, donde las cosas se cumplían como se debían de cumplir en esos periodos. Pero había más seriedad. Había más seriedad en lo que se ofrecía. Eso es, había más seriedad. Hoy, hoy el gran problema que tenemos es la charlatanería, y esto, perdonen, esto es transversal, esto abarca todos los colores y todos los sabores. Hay otro detalle que yo quisiera remarcar para todos los gobiernos de las últimas épocas, en qué ha consistido gobernar este país: en prestar para hacer obra, y los ingresos nacionales gastarlos en la burocracia. Este es el binomio económico que tenemos. Pero si se da cuenta, autor, solo le aclaro eso, si se da cuenta, hoy estamos peor, porque hoy se presta para gasto corriente. Gobernante fue el general Martínez, que puso en la asamblea no más empréstito, es decir, no anden comiendo prestado, no anden haciendo obras con dinero prestado, saquémoslo de nuestras propias costillas. Eso es lo que aclara la historia, porque a veces satanizamos categorías. Los militares están satanizados en este país, a tal punto de que la mayoría son temerosos. Lo que me preocupa es que el cambio social no está operando y no se ve que vaya a operar. Entendido el cambio social como la movilidad sociológica de conglomerados sociales que pasan de pobreza extrema a pobreza relativa, y de pobreza relativa a clases medias. Un país o un gobierno que asume que produjo el cambio, pero que en lugar de incrementar clases medias las redujo y las sacrificó, falsea la realidad, por muy bien que a uno le caiga el funcionario. Un gobierno se mide por cómo construye clase media, cómo construye institucionalidad, cómo estabiliza la autoridad, cómo genera democracia. Así se mide un gobierno. El que solo se dedica nada más a gastar, a querer hacer creer que es mejor porque ofrece y gasta, pero no sabe cómo producir la riqueza. Y el que sabe que primero, antes de repartir, hay que producirla. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno para poder establecer esos puentes que le permitan crecimiento y desarrollo económico a este país? Porque de tal manera no puede seguir dependiendo de préstamos, no podemos seguir endeudando el país y por consecuencia seguir con los mismos problemas con los que cerramos este ciclo de gobierno. La clase media, tal como le preocupa a Juan Pablo, y yo acepto que es la que prácticamente moviliza para dar trabajo y para movilizar la economía, porque es la que es más dinámica, ¿verdad? No se puede dormir porque necesita mantenerse ahí. Quizás no puede subir, pero tampoco desea bajar. Y abajo que se encuentran una serie de clases en donde encontramos una serie de gente a la que hay que ayudarle realmente para que pueda quizás no alcanzar a la clase media, porque ya la clase media está formada de comerciantes, de pequeños, medianos comerciantes y profesionales, y habría que profesionalizarlos y no se sabe cómo, pues no es tan factible en un país pobre movilizar, pero sí hacerlos mantener con un bienestar que les haga sentirse que viven una vida por lo menos con grados de dignidad. Al ganar las elecciones, el FMLN tiene que cumplir su plan Avanza El Salvador, letra por letra, al pie de la letra, porque eso es lo que ha ofrecido, y por eso ha ganado el poder. Ahora, otra cosa es que cuando tropiece,
llame a los poderosos y les diga, mire, esto no lo puedo realizar sin la ayuda de ustedes. La mejor manera de no hacer nada es estar hablando de lo mismo. Y de esa carambada se pasa hablando antes de llegar al gobierno, en el gobierno, y ya para perder las elecciones también lo hago. O sea, nosotros no podemos reunirnos para hacer otro plan de gobierno, otra forma de actuar. Ya se tiene uno, hay que cumplirlo. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a parar. Ese problema de la AFP, ¿de dónde radica? De haber dispuesto de un patrimonio sagrado, porque es el patrimonio conquistado con el tiempo a través del trabajo para la vejez, y hoy se está hablando fácilmente de que a lo mejor se van a incrementar los años para jubilarse, de que a lo mejor se va a pagar menos. Y miren, cuando trajeron este problema, este tema de la privatización de la seguridad social, hubimos quienes nos opusimos y señalamos al menos, porque aquí es difícil oponerse, pero al menos señalar las consecuencias. En este país se ha depredado el patrimonio nacional a través de la privatización, por eso es que este Estado no tiene más que deudas, y no tiene, lo que usted decía, Juan Pablo, una capacidad de producir. ¿Y qué va a producir? Pues, si las telefónicas las privatizaron, ahí podía tener un ingreso el Estado. Las tierras las arruinaron. Si nadie hace nada, si ningún candidato saca propuestas dirigidas a la clase media, y fíjense compañeros de acá del foro, nadie nos ha hecho propuesta a la clase media. Nadie nos ha hecho pero ni una sola propuesta a la clase media. Como si no existiéramos, a pesar de que somos un cinturón importantísimo que refleja cientos de miles de personas, que lo que le han apostado es que los que ya están en clase media se regresen a la clase baja. Correcto. Como una manera de tenerlos dependientes del Estado. Como una manera de asegurarle afinidad política a esa línea ideológica, porque vas a depender del Estado. Dios nos libre de un mecanismo de eso. La idea es sacar a los que están en extrema pobreza hacia la clase media. Una señal de que un país está progresando, porque quiere decir que está sacando mucha gente de la pobreza y la está liberando. Digo liberando porque en la medida en que la gente es clase media, ya no depende mucho de los servicios públicos. Las clases medias tienen iniciativa microempresarial, son las personas que están produciendo sus propios recursos, es gente que está repartiendo, es gente que está articulando, que está ayudando hacia abajo y que se vuelve autónoma, ¿verdad? ¿Cuál es su visión de la vivencia de la clase media en estos 5 años que van a finalizar? Así que fíjense que el país venía construyendo una clase media pujante, pero que en los últimos 5 años, como decía Juan Pablo Durán, fue aplastada, digamos, por mecanismos de falta de oportunidades, por impuestos, etcétera. Y eso es lo que muchos conglomerados no saben qué es lo que se viene, porque hay que hablar ya de futuro a estas alturas del programa. Y es que viene una fase de incertidumbre para grandes conglomerados, de gente que se esforzó mucho en prepararse, en construir su propia condición económica, y le viene un periodo de bastante incertidumbre porque el gobierno próximo va a ser insostenible financieramente. Va a ser insostenible porque la exacerbada oferta social no está en correspondencia con las capacidades financieras del Estado. ¿Y la venta de la deuda externa qué significa? El caso de la deuda externa, en lo que se ha planteado a veces es que se puede vender, ¿verdad? Pero lo que no se dice es que vender la deuda externa es vender parte de la soberanía del país. Y ahí... Si no toda. Si no toda. Las protestas, en todos los países hay protestas, Dios mío. O sea, en todos los países hay muertes. Si tú ves los tipos sin camisa, los carros no los está incendiando el Estado, los están incendiando los ladrones que aprovechan meterse con gente que tal vez de buena fe está protestando porque no hay buenos lápices de labio, o no hay buen champú, o no hay papel higiénico oloroso y con flores. Claro, sí, es la costumbre del consumismo, y se siente eso, porque lo que más cuesta cambiar en las personas es la estructura mental, es la que más cuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo ponía el ejemplo de Brasil y Venezuela? Porque conozco ambos casos. Y digo que los conozco porque he estado allá y he podido tener la oportunidad de estudiarlos. Mira, si tan solo el chavismo hubiera tendido la mano a la clase pobre, gradual y ordenadamente, en base a la riqueza que tiene ese país,
yo te aseguro que estuviera progresivamente sacando millones de venezolanos a la clase media y todos estarían felices. Porque Venezuela, en términos generales, tiene más riquezas que Brasil. Pero ¿qué fue lo que pasó? El método Lula es diferente al método Chávez. El método Chávez es, aquí todo se hace como yo diga. Punto, se acabó. Y empezó a golpear a medio mundo. No te gusta, te quito la empresa. No te gusta, pues vete de acá, etcétera, etcétera. Y empezó a golpear las bases de la economía venezolana. ¿Qué está produciendo eso? La falta de producción hasta para su propio consumo. Esa es una realidad, hombre. Eso no se puede. En Chile los estudiantes, fíjate la diferencia, los estudiantes arman un desorden ni parecido a lo que pasa en Venezuela, pidiendo calidad de educación y educación gratuita. ¿Tú crees que los estudiantes de este país van a pedir calidad de educación y piden gratuita, pero no calidad de educación? Por eso somos distintos. ¿Sabes por qué? Si quisiéramos ir a la raíz del problema, perdonen, si quisiéramos ir a la raíz del problema, aquí deberíamos de propugnar, exigir y presionar para que haya un verdadero programa de educación cívica política a la población. Claro. Chile ha llegado a ese punto porque todo el mundo entiende que tiene derecho. Chile tiene una escuela política. Chile tiene una escuela política impresionante. Es increíble lo que hace Chile. Hasta un niño de 7, 8 años te entiende la política. Entonces nadie se deja engañar. Y cuando exigen es porque saben que se puede lograr. Acá no, aquí cualquiera te exige sin saber si se puede o no se puede. Pues sí. No que sea gratuito y que den el título. Porque no hay ni siquiera transparencia cómo se manejan los fondos públicos. Entonces, claro, en Chile esos estudiantes no es porque no puedan pagarlo. Ellos pueden, pero saben que el Estado tiene capacidad. Y están exigiendo que se cumpla. Y lamentablemente no hay una concertación nacional para que, por ejemplo, los medios de comunicación dedicaran una parte de sus espacios a esos procesos educativos y se desperdician grandes. Pero es que no es responsable. Bueno, de hecho, es responsable como la fomentar, de la cual este servidor se siente, digamos, orgulloso de fomentar la cultura del debate. Pero el debate debe de comenzar en la escuela. En el civil debe ser un programa, debe de comenzar primero porque los partidos políticos tengan sus propias escuelas de formación política, pero no de ataque ni mucho menos de cuarteles de guerra política, como decía. Pero los medios la guerra política es un instrumento, es una materia que obviamente en los años 70, 80 permítame contarle una cosa. Permítame contarle una cosa. Si los medios, o sea, todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de educar a un pueblo. Pero un pueblo que esté educado solo por telenovelas y por fantasías, etcétera, es un pueblo embobado. Pero ese es entretenimiento, pero el entretenimiento debe de existir. O sea, es una variable, diríamos, o una composición. Pero, hay una cosa, y yo esto se lo pregunto al ciudadano, así viéndonos a los ojos, ¿verdad? Al margen de las ideologías, al margen de las creencias y al margen de las simpatías por los partidos, yo le pregunto al ciudadano, ¿usted en este periodo ha tenido más oportunidades? ¿Ha mejorado su condición de vida? Estamos votando de manera no muy racional, estamos votando emocionalmente. ¿Y qué implica eso? Que dentro de 5 o 6 meses vamos a estar frustrados y la frustración produce humillación y nos vamos a sentir mal. Revisemos, esta es una elección clave porque estamos decidiendo futuro. Pero esa es una pregunta mundial y nadie la contesta así me siento satisfecho. Nadie en este mundo. Si todo el mundo no verlo como pero permítame preguntar. ¿Por qué a un pobre pueblo le estás haciendo preguntas tan idealizadas? No, es que no es ideal. ¿Cómo ¿Sabe no? por qué? Porque no todos son como usted emocionales y tienen recursos y amigos y ventajas. Usted está aquí con comodidad. Me refiero a la gente que a las 4 de la mañana anda empujando un carretón, a la gente que a las 8 de la mañana está haciendo horchata para irla a vender, a la gente que tiene 3 hijos para mandarlo. Usted porque tiene recursos y tiene conectes, como dice la gente. No, la pregunta no se lo hago a usted le voy a hacer otras. Pero no tan bellas como esa que a usted le voy a hacer una pregunta fea. Yo a usted le voy a decir, ¿qué gana usted con hacer defensas a lo indefendible, por ejemplo? ¿Qué gana usted con su adhesión ideológica extrema cuando hay miles de gente que no tienen para el bus, que no tienen para la comida, que no tienen para los frijoles? Por eso. A esa gente le pregunto yo cómo se siente. Porque hasta ahora es que se sienten menos abandonados. No es cierto. La pobreza de este país es extrema. Eso fue lo que dijo Jesús, no solo del pan vive el hombre. La pobreza es extrema. Que también hay que decir, el ser humano vive la pobreza de este país es extrema. ¿Saben una cosa? Claro. La gente
a mí la gente realmente me preocupa, porque la gente vota con esperanza. Sí. Si cuando la gente levanta una bandera, se pone una vincha del partido que sea, lo hace con honestidad, con esperanza. Sí, con la gente de este país, óigase bien, los votantes de este país van a ir el 9 de marzo, un grupo va a ir a votar porque cree que Sánchez Serén le va a resolver la vida, pero otro grupo cree que Norman Quijano le va a resolver la vida. Y hay que ser honesto. Pero mira los salvadoreños y los del mundo que están en Estados Unidos como migrantes, creyeron que Obama le iba a resolver el problema. Se lo resolvió. No se lo resolvió. Pero tienen trabajo. Tienen comida. Envían remesas. Pero desde que alguien llega a la presidencia debe de tener el liderazgo para mejorar la economía, para mejorar la parte política del país y la parte social. Por eso es correcta las preguntas de Oscar cuando las hace. Y saber esperar, Juan Pablo, saber esperar. Claro, pero es que ya esperamos 1000 años. La pobreza sigue al final igual. De un periodo vale. Pues, ¿y quién la va a resolver? Totalmente. Nosotros, todos, como clase media. Es que ahí es donde a mí me parece que es bien interesante. El grito de esta mañana ha sido: la clase media está abandonada, nadie le ha propuesto nada, somos los más sacrificados, y pareciera que ese es el mismo camino que llevamos en el próximo periodo. Cultura política no solo significa el patriotismo, no solo significa enseñar los símbolos y valores patrios, que por cierto está muy bien. Es necesario pasar a un escalón más. Es importante que la gente entienda a qué tiene derecho. Eso es fundamental. ¿Qué debe de saber como algo elemental como ciudadano de este país? ¿Cómo debe de analizar el comportamiento de su clase política? ¿Qué es lo que debe de exigirle? Se le olvida a usted que también debemos remarcar que estén conscientes los ciudadanos de sus obligaciones. Eso es porque resulta la que cultura aquí va para los dos lados, doctor. Sí. Conocer sus deberes y conocer sus derechos. Eso es correctísimo. Usted tiene razón en eso. La cultura le apuesta a que el ciudadano sea integral. Estos son mis deberes, y una vez yo los cumplo, también exijo mis derechos. Hasta que ha cumplido sus deberes. Cuando un ciudadano va de candidato, debe de entender que si ofrece algo es su palabra de honor y debe de cumplirla. Acá hemos perdido toda noción de eso. Aquí viene cualquier charlatán a ofrecerte cualquier cosa que sabe de antemano que no te la va a cumplir, y no le cambia la cara para mentirte de una manera casi desfachatada. Eso lo estamos viendo candidato tras candidato. No hay educación política, dice Rafael Sánchez, porque no es rentable para los que se dicen políticos. Prefieren tener al pueblo dormido. Yo creo que el ciudadano agencia es aquel ciudadano que no solo se hace ciudadano cuando le dan el DUI, sino cuando se informa, cuando pregunta, cuando cuestiona, cuando exige, cuando reclama, cuando propone y cuando decide bajo esos parámetros de racionalidad. Si la gente opta por el camino de una ciudadanía racional, no vamos a tener el tipo de candidatos que tenemos ahora, porque seamos honestos, para lo que el país es, para lo que el país tiene y para el nivel en que está en el país, no tenemos candidatos de calidad. Realmente como electorado nos hemos tenido que conformar con los candidatos que tenemos, pero no son lo que este país necesita. ¿Y de dónde surgen los candidatos? En el caso de los candidatos, lo que se deben hacer es rodear de personas con una capacidad terrible, con conocimiento de qué es El Salvador, qué pasa en El Salvador y quién es el salvadoreño, para poderlo sacar de esa situación que todo lo quiere regalado, como dice el doctor Nelson Castillo. Voten pensando en su situación personal. ¿Tiene usted recursos para vivir? ¿Tiene educación suficiente para desarrollarse? ¿Tiene oportunidades laborales? ¿Está satisfecho con los logros que tiene? Su voto debe estar en correspondencia con eso. Usted, ciudadano, tiene derecho a vida buena, tiene derecho a dinero, tiene derecho a trabajo, tiene derecho a recursos, tiene derecho a vivir en un país libre, democrático y con oportunidades. Vote pensando en eso. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.